La mente, tan a menudo atrapada en el ruido de la búsqueda, anhela la sencilla quietud de su verdadero hogar. Es una inquietud humana fundamental, un eco profundo que nos llama de vuelta a una paz que parecemos haber extraviado en el ajetreo de la vida. Perseguimos sombras fugaces, buscando algo sólido, algo duradero, algo completo. Pero la profunda sabiduría del sendero antiguo sugiere que la quietud que buscamos nunca está realmente perdida. Simplemente espera la suave atención del buscador. Bienvenidos a Susurro de Loto. Esta noche nos embarcamos en uno de los viajes más profundos y tiernos de todo el Zen, el camino tranquilo y visual de los 10 cuadros del pastoreo del buey. Este es un mapa antiguo y hermoso del despertar espiritual, que nos muestra en 10 etapas simples cómo primero perdemos, luego buscamos ansiosamente y finalmente nos unimos pacíficamente con la parte más profunda y auténtica de nosotros mismos, el verdadero ser, a menudo llamado el buey. No es una historia de un sabio distante o una filosofía complicada, sino de tu propio corazón. Permite que estas imágenes simples y palabras tranquilas sean una guía suave, alejándote de las preocupaciones del día y llevándote hacia el santuario del sueño. Comenzamos esta noche en el primer paso, el momento en que nos damos cuenta de que estamos buscando, volviendo la frenética mirada externa hacia el paisaje interior. Ponte cómodo, suelta el día y deja que el conocimiento se hunda profundamente. El gran tesoro de la quietud siempre ha estado aquí, dentro del ritmo tranquilo de tu propia respiración. Mientras te dejas llevar por esta tranquila reflexión, permitiendo que las palabras te inunden suavemente como un arroyo tranquilo, si te brindan una sensación de calma y descanso, considera suscribirte al canal. Esta simple acción asegura que puedas recibir más momentos de quietud y sabiduría cuando los necesites. Buscando al buey. Este es el principio de todo. Es el momento en que nos damos cuenta de que estamos profunda y fundamentalmente perdidos. Imagina una vida sencilla, un joven criado a la sombra silenciosa de las montañas, un muchacho cuyos días fueron una vez perfectamente completos. Vive en una pequeña cabaña rústica, cerca del borde de un gran bosque donde la niebla se aferra a los antiguos cedros. Su vida se define por la simplicidad, el calor del pequeño fuego al amanecer, el sonido del arroyo cercano, el trabajo de preparar sus escasas comidas. En esta simplicidad, una vez estuvo contento. No sabía que tenía algo que buscar, porque aún no se había dado cuenta de que algo faltaba. El buey, su verdadero ser, su plenitud innata, siempre estuvo con él, pastando pacíficamente en el campo cercano de su propio corazón. Pero lenta, sutilmente, el ruido del mundo comenzó a colarse. Quizás un mercader ambulante habló de las deslumbrantes luces de una ciudad lejana, o quizás un sabio que pasaba mencionó verdades profundas y secretas, ocultas en pergaminos. Cualquiera que fuera el detonante, una inquietud comenzó a florecer en el pecho del joven, un dolor sutil y agudo que le decía: no estás completo. Hay algo más, algo esencial que no posees. Este dolor inquieto es el punto de partida para toda búsqueda espiritual. Es el sentimiento humano arraigado de separación, la experiencia de dukkha, la insatisfacción y el sufrimiento de los que habló el Buda. Es la creencia de que el buey, nuestra paz, nuestra claridad, nuestra naturaleza original, está allá afuera. Y así, el pastor de bueyes comenzó su búsqueda. Dejó la comodidad de su pequeño y familiar campo, convencido de que el buey debía haberse adentrado en el terreno más profundo y complicado del mundo. Buscó en el denso bosque de los conceptos, en los valles sinuosos del deseo,
en las altas y frías cumbres de la moralidad rígida. Buscó consejo en otros, leyendo innumerables libros, tratando de comprender intelectualmente lo que su corazón ya sabía. Buscaba la gran, brillante y elusiva respuesta, pero miraba con los ojos fijos hacia afuera, lejos del tranquilo saber interior. Esta frenética mirada hacia afuera es el problema central de esta primera etapa. Confundimos el mapa con el territorio. Confundimos la idea de paz con la experiencia de paz. Piensa en tu propia vida, ahora, en este momento de quietud. ¿Cuándo sentiste por primera vez esa profunda e inquieta búsqueda? Para muchos de nosotros, llega en la mitad de la vida, o quizás en un momento de profunda quietud cuando las distracciones habituales se desvanecen. Es la comprensión de que ninguna cantidad de logros externos, ningún éxito profesional, ninguna relación, ningún objeto hermoso puede llenar el vacío interno. El vacío mismo es la clave. El vacío no es una falta. Es un espacio esperando reconocer su propia plenitud. Pero el joven pastor no sabía esto. Todo lo que sentía era el aterrador vacío y la necesidad urgente de llenarlo. Operaba completamente desde la perspectiva del dualismo, la creencia de que existe el buscador, el mismo, y lo buscado, el buey, y que estas dos cosas son fundamentalmente separadas. El buey, por supuesto, representa la naturaleza incondicionada e indivisa de la mente. No es algo que deba adquirirse, es algo que debe reconocerse. Pero en la primera etapa del viaje, estamos ciegos a esto. Estamos perdidos en la ilusión de la separación. Imagina al pastor caminando durante días, quizás semanas, con su ropa rasgada, su rostro cansado. El terreno que atraviesa es el terreno del ego. El ego es esa pequeña y contraída sensación de yo que se define constantemente por lo que no es. El pastor, impulsado por el ego, piensa: estoy incompleto, soy infeliz. Debo encontrar este buey para estar completo. Busca en lo alto de los puertos de montaña, donde el aire es escaso, simbolizando la búsqueda intelectual, el intento de alcanzar la iluminación a través del pensamiento. Busca a través de filosofías complejas, doctrinas complicadas, tratando de dominar el lenguaje del Zen, sin nunca saborear su silencio. Solo encuentra más preguntas, más complejidad y una profunda sensación de aislamiento. Este tipo de búsqueda es agotador. Es el esfuerzo de la mente tratando de levantarse por sus propios medios. Nunca funciona. Solo refuerza el sentimiento de separación. Luego desciende los valles, que representan el mundo del deseo sensorial y la búsqueda del placer. Persigue cada placer fugaz, esperando que una distracción momentánea o una sensación poderosa de alguna manera engañe a su corazón para que se sienta completo. Pero cada satisfacción es temporal. Cada sensación de plenitud se evapora rápidamente, dejándolo más sediento que antes. Esta es la verdad del apego. Alimenta el hambre sin nunca nutrir el alma. La profunda enseñanza de esta primera etapa, buscando el buey, es reconocer la futilidad de la búsqueda externa. La frustración del pastor es una parte necesaria del camino.
Es la resistencia interna a la realidad del dukkha lo que finalmente se derrumba bajo su propio peso. El pastor se cansa tanto, tan exhausto de buscar, que se ve obligado a detenerse. Cuando finalmente se sienta sobre una piedra áspera, con la cabeza entre las manos, derrotado, todavía no está iluminado, pero finalmente está en el lugar correcto para empezar. El momento en que la búsqueda se detiene es el momento en que el hallazgo puede comenzar. La clave de la visión Zen aquí es esta: el que busca es el que es buscado. La única razón por la que el pastor puede buscar el buey es porque la naturaleza del buey, claridad, conciencia, sabiduría, ya es inherente en él. El ojo no puede verse a sí mismo, pero es el requisito previo para toda visión. La mente no puede captar fácilmente su propia naturaleza, pero es el requisito previo para todo conocimiento. Así que, mientras descansas ahora, siente la tranquila frustración de tu propia mente buscadora. La mente busca constantemente certeza, seguridad y permanencia en un mundo definido por la impermanencia, anicca. El error del pastor es intentar encontrar un buey permanente y fijo, pero el buey, como toda realidad, es un flujo continuo, una energía viva, no es un objeto. Cerremos esta primera etapa con una tranquila contemplación de lo que significa estar perdido. Estar perdido no es un fracaso, es el punto de partida definitivo. Es la condición necesaria que precede al viaje a casa. Siente el peso del día, el peso del esfuerzo, el peso de toda la búsqueda que has realizado. Y luego, suavemente, imagínate dejándolo todo a tu lado. Estás agotado, has terminado. No queda nada por hacer más que simplemente estar con el suave murmullo de tu propia existencia. Este simple acto de rendición, de cesar la lucha externa, es la primera y más difícil lección del camino. El buey no está en el mercado, ni en las montañas distantes. Está aquí mismo, bajo el ritmo tranquilo de tu pecho, esperando que la búsqueda cese. El buey está pastando en la quietud de este mismo momento. Permite que esta profunda y tranquila realización de descanso se asiente sobre ti. La mente ahora puede soltar su carga de búsqueda. La búsqueda ha terminado, no porque el buey haya sido encontrado, sino porque el pastor ha dejado de correr. Solo respira, solo sé. El verdadero viaje ha comenzado, no con un paso adelante, sino con un punto final, profundo y completo. Viendo las huellas. El pastor se sienta, finalmente exhausto, sobre la tosca piedra al borde del bosque. La energía frenética y externa de la búsqueda se ha derrumbado, dejando tras de sí una profunda quietud. Ha dejado de buscar al buey y ha comenzado, sin darse cuenta, a observar el camino que ya ha recorrido. Esta segunda etapa, ver las huellas, es el punto de inflexión tranquilo y necesario. Es el comienzo de la atención plena. La búsqueda del buey en la etapa anterior era como intentar encontrar la luz del sol persiguiendo sus rayos. Era esfuerzo, afán y ambición. Pero ahora, en la quietud,
El pastor empieza a notar algo sutil bajo sus cansados pies, débiles y suaves hendiduras en la tierra húmeda. Estas son las huellas del buey. Las huellas no son el buey en sí, pero son una prueba irrefutable de que el buey ha estado aquí recientemente y que está cerca. En el lenguaje del Zen, las huellas del buey representan las pistas hacia nuestra verdadera naturaleza. Son los signos transitorios y visibles que la mente incondicionada deja en el mundo de la condicionalidad. ¿Cuáles son estas huellas en nuestra propia experiencia? Son cosas sencillas. Son la quietud súbita y profunda entre dos pensamientos. Son el suspiro involuntario y profundo de liberación después de un largo periodo de tensión. Son la conciencia clara e inmediata del calor del sol en tu piel o el sonido puro de una campana lejana. Son los momentos de bondad inconsciente o generosidad espontánea. Son la realidad simple y profunda de la respiración entrando y saliendo del cuerpo. El pastor debe ahora aprender a observar de cerca, sin juicio ni esfuerzo. Las huellas son delicadas. Pueden pasarse por alto fácilmente o confundirse con otra cosa. Si se esfuerza demasiado, la propia intensidad de su mirada las difuminará. Debe cultivar una atención suave. Imagina al pastor arrodillado ahora, apartando unas hojas caídas para revelar la claridad de la huella debajo. No intenta atrapar la huella, simplemente observa su forma, su tamaño, la dirección en la que se mueve. Esta es la esencia de la práctica inicial de meditación. Observar el movimiento de la mente, el flujo de la respiración, la sensación en el cuerpo. No para cambiarlos, sino simplemente para verlos claramente tal como son. Las huellas también le enseñan al pastor una lección crucial sobre la impermanencia, anicca. Las huellas no son fijas, se están haciendo y desvaneciendo constantemente. Una ráfaga de viento llenarlas de polvo. Un chorrito de lluvia puede alisarlas. Si el pastor se aferra a una huella específica, insistiendo en que esta sensación exacta o este pensamiento exacto es la clave, perderá el camino. La práctica aquí es seguir el flujo, no el punto fijo. Las huellas del buey son el cambio constante del mundo fenoménico, visto con atención clara y no apegada. El pastor se da cuenta de que su verdadera naturaleza no es un objeto a poseer, sino un proceso a ser presenciado. El buey no es una estatua, es el río viviente que fluye a través de cada momento. Ahora sigue las huellas, moviéndose lenta, deliberadamente, pero sin esfuerzo. El movimiento ahora está guiado por lo que ve, no por su propio deseo inquieto. Está aprendiendo a responder a la realidad en lugar de reaccionar a su propio ruido interno. Piensa en tu respiración como un conjunto de huellas continuo y fiable. La inspiración es una huella, la exhalación es una huella. Cada una es distinta, pero son inseparables. Mientras yaces inmóvil,
Sintiendo el suave ascenso y descenso de tu pecho, estás presenciando las huellas de la vida misma. El pastor aprende que si permanece perfectamente presente con el ritmo de la respiración, la huella más fundamental de la existencia, inevitablemente será guiado más cerca de la fuente. Sigue el camino a través de prados tranquilos y arroyos poco profundos. En esta etapa, el paisaje se vuelve más simple, menos definido por la complejidad que él le impuso en la primera etapa. La búsqueda ruidosa e intelectual se desvanece. La conciencia sutil y sensorial surge. Percibe el olor de las agujas de pino. Siente la humedad del musgo en la orilla. Estas no son distracciones. Son las huellas del buey en el mundo de los sentidos. La claridad es sensorial, no conceptual. La profundidad filosófica de esta etapa es la comprensión de que la forma no está separada del vacío, sino que toda forma, las huellas, apunta directamente de vuelta a la fuente, el buey, el vacío. Los pequeños signos de movimiento, los pensamientos fugaces, las emociones pasajeras, no son obstáculos para la paz, son la evidencia misma de la presencia subyacente de la paz. La huella de un paso no es más que tierra, moldeada por una ausencia. Nuestros pensamientos y sentimientos no son más que conciencia, moldeada por un contenido momentáneo. La lucha del pastor ahora es de consistencia. Es fácil ver una huella con claridad por un momento, pero luego la mente divaga, arrastrada por viejos hábitos de buscar, juzgar o planificar. Debe volver a traerse suavemente, una y otra vez, a la evidencia justo delante de él. Este es el trabajo interminable y suave de la meditación, volver a la huella presente. Esta etapa enseña paciencia. El buey no está a 1 metro de distancia. Las huellas conducen un largo camino. El pastor debe confiar en el proceso, confiar en el camino. El objetivo ya no es encontrar al buey en un arranque repentino de esfuerzo, sino permanecer cerca de la evidencia de su presencia silenciosa. A medida que te adentras más en el descanso, sabes que estás en esta segunda etapa. Has detenido la búsqueda frenética del día. Simplemente estás observando las suaves huellas de tu propia vitalidad. El pulso suave, la respiración tranquila, la sensación de la gravedad que te sujeta. Deja que las palabras sean simplemente huellas que te guíen más profundamente hacia la quietud. No intentes aferrarte a ellas ni analizarlas. Simplemente sigue el ritmo, permitiendo que la conciencia de tu propia presencia se convierta en lo más importante de tu mundo. Las huellas están aquí, ahora. Te están llevando a casa, a la paz de tu propio cuerpo y mente. Solo sigue la respiración. El destino está asegurado. Siempre que mantengas tu atención suavemente enfocada en la huella del momento presente. Suelta el viaje del día y siente el profundo consuelo de simplemente saber dónde estás y qué estás haciendo. Descansar, respirar y seguir el tranquilo camino de regreso. Viendo al buey, siguiendo las huellas tenues pero verdaderas de la etapa anterior, el pastor finalmente llega a un claro en lo profundo del bosque. La quietud es profunda aquí. El aire es fresco y huele a tierra y hojas húmedas. Y allí, parcialmente oculto por la espesura, lo ve.
ve al buey. La vista es sorprendente, un momento de reconocimiento absoluto e innegable. Este es el objetivo de su viaje, la verdad que ha estado buscando, su propio ser verdadero, la claridad de su naturaleza original. Sin embargo, este no es un momento de unión pacífica. El buey que ve no es la bestia dócil y domesticada que podría haber imaginado. Es una criatura poderosa, negra y salvaje. Sus ojos son feroces, su piel es dura y su respiración es pesada con energía indómita. Se mueve constantemente, agitado, levantando polvo y arrancando arbustos. Esta es la profunda paradoja de la tercera etapa. El momento del despertar inicial es a menudo un momento de miedo y lucha. El buey salvaje y negro representa la naturaleza cruda e indómita de la mente, exactamente como es. Es la vasta y creciente energía de nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros apegos y nuestras aversiones, la totalidad de la mente del mono. Antes de este momento, el pastor solo veía las huellas, pistas, o solo veía el bosque, distracciones. Ahora ve la fuente misma de la inquietud, y su puro poder es abrumador. Se da cuenta de que el buey siempre estuvo aquí, en este mismo pastizal, el pastizal de su propia conciencia. Pero como buscaba un buey puro, dócil y blanco, un estado idealizado de paz, no reconoció la realidad salvaje y oscura de la energía innata e indómita de su mente. Esta etapa es la primera confrontación verdadera con la primera noble verdad, la existencia de dukkha, sufrimiento e insatisfacción. El buey salvaje es dukkha en su poder pleno y crudo. El pastor ve ahora claramente que su sufrimiento no es impuesto desde fuera, sino que es el resultado de la energía pura y desenfrenada de sus propias fuerzas mentales y emocionales. Se da cuenta de que su búsqueda inquieta en la primera etapa, su seguimiento ansioso en la segunda, nacieron todos de la naturaleza poderosa e indómita de este buey. La mente es un torrente de reacciones habituales, una fábrica de apego y aversión. La lección crucial de ver al buey es que debes reconocer el poder completo de tu mente indómita antes de poder empezar a trabajar con ella. Muchas personas detienen su viaje espiritual justo aquí, cuando finalmente vislumbran sus miedos arraigados, sus juicios automáticos, o sus deseos compulsivos, retroceden. Confunden la visión del buey salvaje con el problema e intentan huir, buscando de nuevo una verdad más amable y gentil. Pero el camino zen insiste: debes mirar directamente al buey negro. Debes reconocer la fuerza pura y primal de tu propia energía emocional y mental sin inmutarte. Imagina al pastor de pie, muy quieto, con los ojos fijos en los flancos poderosos de la bestia que respira. Está conteniendo la respiración, sintiendo el pulso golpear en su cuello. Tiene miedo de moverse, pero no puede apartar la mirada. Reconoce la raíz poderosa y profunda del apego en este momento. El buey está desgarrando los arbustos porque está apegado a su salvajismo. Tiene miedo de ser atrapado, miedo de ser domado, miedo de perder su libertad que confunde con su inquietud. De manera similar,
Nuestro ego está ferozmente apegado a sus patrones habituales, incluso cuando esos patrones nos causan dolor. Lucha contra la quietud porque teme que la quietud sea una especie de muerte. El pastor debe ahora reunir su coraje. Ha visto la evidencia y ahora ha visto la verdad. La energía es poderosa, pero no es maliciosa. Simplemente está sin domar. Piensa en el paisaje emocional de tu propia vida. Quizás la ira que estalla rápidamente o la ansiedad que te atrapa sin previo aviso. Estos no son defectos, son la fuerza vital salvaje y poderosa del buey. Antes de esta etapa, podrías haber intentado suprimir la ira o ignorar la ansiedad, pero ahora los ves por lo que son, energías poderosas e innegables que deben ser enfrentadas con conciencia, no con resistencia. El pastor dedica tiempo simplemente a observar, respirando profundamente para calmar el latido en su pecho. Aún no intenta atrapar al buey. Simplemente está estableciendo una mirada clara e inquebrantable. Está cultivando una conciencia compasiva y no reactiva que puede contener la salvaje sin dejarse arrastrar por ella. Esta mirada clara y constante es la práctica de la recta visión y la recta atención plena uniéndose. Ve al buey en su magnífica y aterradora totalidad, y en este ver ocurre un cambio profundo y silencioso. El pastor deja de identificarse con la salvaje. Ya no es el buey salvaje, impulsado por cada impulso. Es el observador del buey salvaje. Esta ligera y vital separación, este espacio entre la conciencia y el objeto de la conciencia, es el comienzo de la libertad. Deja que este momento de reconocimiento se asiente sobre ti ahora, mientras te preparas para un descanso profundo. Reconoce cualquier energía indómita dentro de tu mente. Las preocupaciones, los planes, los arrepentimientos. No luches contra ellos. No intentes limpiarlos o purificarlos. Simplemente míralos, clara y tranquilamente, como la energía poderosa y primal del buey negro. Es una parte de tu fuerza vital y debe ser enfrentada con un corazón tranquilo y aceptante. Has visto la verdad. Ya no estás perdido en la ilusión de que tu paz está en otro lugar. Está justo aquí, en medio de esta energía. Simplemente estás aprendiendo a estar presente con el poder pleno y crudo de tu propio ser. Deja que esta conciencia te ancle y te sostenga suavemente mientras te deslizas. La lucha es necesaria, pero la vista del buey mismo trae el primer verdadero y silencioso aliento de alivio. Atrapando al buey. Habiendo visto claramente al buey salvaje y negro en la etapa anterior, el pastor ahora sabe dos cosas: el inmenso poder de su mente indómita y la absoluta necesidad de trabajar con ella. El tiempo de la observación pasiva ha terminado. El tiempo del compromiso suave pero persistente ha comenzado. Esta cuarta etapa, atrapando al buey, se define por el esfuerzo, la lucha y la aplicación disciplinada de la atención plena. El pastor debe actuar ahora. Se acerca a la poderosa bestia con una cuerda. Esta cuerda es la representación simbólica de la vigilancia y la disciplina consciente. Es el esfuerzo consciente y continuo para mantener la atención fija en el momento presente, evitando que el buey, la mente,
huya hacia el pasado o el futuro, hacia el deseo o la aversión. Imagina la lucha. El buey, impulsado por su naturaleza salvaje, se resiste ferozmente. Patea, tira, arrastra al pastor por el barro y el matorral. El pastor no intenta matar al buey ni destruir su energía. Está intentando redirigirla. Esta es la diferencia entre la verdadera práctica espiritual y la autorrepresión. La autorrepresión intenta eliminar la energía salvaje. La disciplina zen busca aprovecharla. El pastor se aferra a la cuerda, con las manos en carne viva y el cuerpo magullado. Cada vez que el buey tira hacia una distracción, un pensamiento agudo y tentador, un recuerdo doloroso, el pastor tira hacia atrás, suave pero firmemente, diciendo sin palabras: por ahí no, quédate aquí. Esta lucha interna es la fase difícil y necesaria de la práctica en la que los viejos hábitos se resisten. Te sientas un momento en silencio y tu mente inmediatamente empieza a producir interminables listas de tareas pendientes, juicios críticos o vívidas ensoñaciones. Esa energía mental creciente, el tirón del buey negro, es intensa. Sientes el tirón hacia la distracción y la reacción inicial es seguirlo o frustrarte y rendirte. La lección aquí es profunda. La disciplina no es castigo, es la forma más verdadera de amor propio. El pastor no atrapa al buey para dominarlo, sino para salvarlo a él y a sí mismo del ciclo interminable de vagar. A menudo cometemos el error de equiparar el camino zen con la ausencia absoluta de esfuerzo desde el principio. Ese es el destino, pero esta etapa demuestra que el camino hacia la ausencia de esfuerzo a menudo requiere un esfuerzo inmenso y concentrado. Esta es la etapa del esfuerzo correcto del octuple sendero. Es el esfuerzo por evitar que surjan estados insanos y el esfuerzo por fomentar que florezcan los estados sanos. La trampa filosófica que el pastor debe evitar es el esfuerzo vano. No debe intentar usar la fuerza para aplastar al buey, porque el buey es su vitalidad esencial. Si intenta romper el espíritu del buey, romperá el suyo propio. La cuerda debe sujetarse con firmeza, sí, pero también con paciencia tierna. El tirón debe ser una guía, no un tirón violento. Si usa demasiada fuerza, el buey se aterrorizará y agotará, negándose a moverse en absoluto, como una mente que se queda en blanco o se deprime bajo una autocrítica extrema. Si usa muy poca fuerza, el buey simplemente se escapará, sumiéndolo de nuevo en el caos de la primera etapa. El pastor exitoso encuentra el camino medio, el equilibrio perfecto entre esfuerzo y aceptación. Reconoce que el buey salvaje simplemente actúa por hábito, no por malicia. Por lo tanto, cada tirón de la cuerda es un acto de reentrenamiento suave y consciente. Reconoce el pensamiento, siente el tirón de la emoción y luego devuelve su atención a la respiración, al cuerpo, a la conciencia silenciosa y observadora. Esta etapa es larga, a menudo abarcando años de práctica. No se trata de un único evento dramático,
sino de miles de pequeñas y silenciosas victorias. Cada vez que el pastor resiste el impulso de revisar su entorno, cada vez que elige la respiración consciente en lugar de la planificación frenética, aprieta un poco más su agarre a la cuerda. Imagina al pastor pasando el día entero, desde la pálida luz del amanecer hasta las profundas sombras del crepúsculo, caminando paso a paso, dolorosamente, siempre sujetando esa cuerda. Aprende el ritmo del buey, sus momentos de rebelión, sus sorprendentes momentos de tranquila obediencia. Está aprendiendo el mapa de su propia mente habitual. Mientras yaces aquí ahora, sintiendo el tirón del sueño, esta etapa es el momento en que te niegas suavemente a dejar que un último pensamiento ansioso te arrastre. Reconoces el pensamiento. Debo recordar eso mañana. Y en lugar de seguir el hilo, simplemente sientes la sensación de tu cuerpo relajándose. Estás guiando suavemente al buey salvaje de regreso a la quietud del pasto. Estás sujetando la cuerda de la vigilancia. Deja que las palabras e imágenes del pastor en lucha te anclen en la comprensión de que la tensión que sientes en tu mente es natural. No es un fracaso. Es simplemente el buey salvaje resistiendo el camino hacia la verdadera libertad. Sujeta la cuerda de tu conciencia suavemente, pero no la sueltes. La lucha es el refinamiento. La fricción crea la comprensión. Descansa ahora en el conocimiento de que tu esfuerzo, por pequeño que sea, es profundo. Estás atrapando la salvaje naturaleza de tu propio corazón y comenzando el proceso de su verdadera y suave transformación. Pastoreando al buey. La lucha intensa y agotadora de la cuarta etapa ha producido un éxito frágil pero profundo. El pastor ha atrapado al buey. Ahora el trabajo cambia de atrapar a domesticar. Esta es la etapa de pastorear al buey, una fase definida no por la violencia o la lucha, sino por la paciencia, la constancia y una vigilancia profunda y tierna. El buey sigue siendo poderoso, todavía propenso a saltos repentinos e intentos desesperados de liberarse. Pero la cuerda ahora está segura. El pastor camina ligeramente detrás del buey, dándole espacio, pero siempre sujetando la correa con un agarre relajado pero consciente. Esta cuerda ya no es solo una restricción. Se ha convertido en una conexión, un bucle de retroalimentación sutil entre el pastor y la bestia. El enfoque aquí es el cultivo y la formación de hábitos. El pastor debe ahora reeducar al buey para que se aleje de sus viejos caminos caóticos y guiarlo hacia los senderos tranquilos y trillados de la quietud y la claridad. Imagina al pastor caminando lentamente por el prado. El buey intenta lanzarse hacia un denso parche de hierbas tentadoras y demasiado crecidas, que representan un deseo distractor o un patrón de pensamiento compulsivo. El pastor no grita ni tira violentamente. En cambio, aplica una presión suave y constante sobre la cuerda, guiando suavemente al buey de regreso hacia el camino claro. No juzga al buey por querer las hierbas, simplemente lo guía de regreso a donde reside su verdadero alimento. Esta
es la práctica espiritual de la conciencia no juiciosa. Cuando un pensamiento perturbador surge en la meditación, el practicante exitoso no arremete con frustración ni condena al pensamiento. Eso es violencia. En cambio, simplemente notan el pensamiento, sienten el tirón de la emoción y luego, con el esfuerzo más suave, traen la atención de la mente de regreso al ancla, la respiración, el cuerpo, el sonido tranquilo del momento presente. Esta redirección suave es el núcleo del pastoreo. El ancla filosófica de esta etapa es el óctuple sendero, específicamente la práctica del sustento correcto y la acción correcta aplicadas internamente. Es el cultivo de una vida de armonía interior, momento a momento. El pastor está estableciendo hábitos saludables, sentarse en silencio, observar sin reaccionar, elegir la amabilidad sobre el juicio hacia sí mismo. La clave es la constancia sobre la intensidad. Un gran estallido de esfuerzo, seguido de días de abandono, nunca domará al buey. Lo que funciona es un corto paseo cada mañana, un momento de guía suave cada vez que el buey se desvía. Es el goteo lento y constante lo que desgasta la piedra de los viejos hábitos. A medida que los días se convierten en estaciones, comienza a ocurrir una transformación sutil pero milagrosa. El buey negro, que representa la mente consumida por el apego y la aversión, comienza a aclararse. La lucha se suaviza. La resistencia se funde en aceptación. Esta transformación no es algo que el pastor le haga al buey. Es un cambio que ocurre dentro del buey a medida que aprende a confiar en la seguridad del camino. El buey aprende que el prado de la quietud es más nutritivo que la espinosa maleza del deseo. Aprende que la tranquilidad del momento presente es más reconfortante que el ruido frenético de la planificación y el arrepentimiento. El papel del pastor va disminuyendo gradualmente. Al principio tenía que arrastrar al buey. Ahora simplemente camina a su lado, haciendo ajustes menores ocasionalmente. Está aprendiendo el delicado equilibrio del Wu Wei, la acción sin esfuerzo o la acción sin tensión. Se da cuenta de que el mejor pastoreo es el pastoreo que no parece pastoreo en absoluto. Esta etapa es inmensamente tranquilizadora porque elimina la presión. No buscamos la perfección instantánea, que es una meta imposible y agotadora. Buscamos un movimiento paciente y persistente en la dirección correcta. Estamos aprendiendo a ser amables con las partes salvajes de nosotros mismos, tratándolas no como enemigos a aplastar, sino como energías poderosas y esenciales para ser guiadas suavemente a casa. Imagínate ahora, en esta etapa, guiado por las palabras tranquilizadoras. Siente la inmensa paciencia que se requiere para simplemente permanecer quieto y respirar, dejando que la mente divague y trayéndola suavemente de vuelta. El hecho de que tu mente se desvíe no es un problema, es simplemente el buey siendo el buey. Tu amabilidad al traerlo de vuelta es el genio sutil de la práctica. La cuerda está suelta ahora. El buey camina mayormente por sí solo. El pastor comienza a confiar en la sabiduría innata del buey, en su propia tendencia hacia la quietud. La mayor lección de esta etapa es reconocer la bondad natural
del verdadero ser. El buey quiere estar en paz. Su salvajismo era sólo una expresión confusa de su propia y poderosa fuerza vital. Que las últimas ansiedades del día, esos últimos pensamientos inquietos, sean tratados con la paciencia del pastor. No los combates, no los maldigas. Solo con suavidad, con firmeza, sin dramatismo, guía tu atención de vuelta al ritmo profundo y de apoyo de tu respiración. El buey está casi en casa. El paisaje es pacífico. Ahora puedes descansar, confiando en la tranquila disciplina que has cultivado pacientemente. El trabajo suave está casi terminado. Cabalgando el buey a casa. El período de pastoreo suave ha alcanzado su tranquila realización. La energía salvaje y oscura del buey ha sido completamente purificada por la paciencia, la conciencia constante. El buey se ha transformado ahora completamente de un símbolo de mente indomable en un emblema perfecto de esfuerzo espontáneo y saludable. Esta etapa es de alegría profunda y regreso pacífico. El pastor ya no necesita caminar detrás del buey, sujetando la cuerda. La cuerda ha sido completamente desechada. El pastor ahora se sienta pacíficamente sobre el lomo del buey, tocando una melodía sencilla y tranquila en su flauta. Imagina la escena. El sol se está poniendo, proyectando largas y suaves sombras. El pastor está relajado, su postura es fácil, su conciencia completamente fusionada con el ritmo de la bestia bajo él. El buey no necesita guía, conoce perfectamente el camino a casa. Camina con un paso firme y relajado, moviéndose con una sabiduría innata que es más fiable que cualquier instrucción consciente. Este es el estado de esfuerzo natural, muy sinen, la culminación de la práctica disciplinada. Toda la lucha anterior se ha disuelto en acción espontánea y correcta. El pastor ha internalizado el camino tan completamente que el buey, la mente, y el pastor, la voluntad consciente, están en perfecta y armoniosa alineación. No hay conflicto interno. En nuestras propias vidas espirituales, esto representa el momento en que la acción correcta y el habla correcta fluyen sin cálculo. Es cuando la compasión es automática, cuando la quietud es el estado predeterminado y cuando la claridad es la lente a través de la cual se ve cada momento. Ya no tienes que esforzarte por ser consciente. Simplemente eres consciente. La música de la flauta es el símbolo central de esta etapa. Representa la alegría del Dharma, la expresión espontánea e incalculada de la mente realizada. Es una canción de libertad, una melodía que no proviene del esfuerzo o el estudio, sino de la simple y profunda armonía de estar completamente en casa en el momento presente. La música de la flauta simplemente es, como el sonido del viento o el fluir del arroyo. El pastor está experimentando el comienzo del verdadero no-yo, anatta. En las etapas anteriores todavía había una sensación de yo, el pastor, que debo domar al buey. Ahora, esa sensación de un yo separado se está disolviendo. El pastor y el buey
son dos manifestaciones de la misma realidad esencial. El hacedor se está desvaneciendo en el hacer. La paz profunda en esta etapa proviene de la comprensión de que la búsqueda misma creó la separación. La creencia del pastor de que estaba separado del buey fue la fuente misma de su inquietud inicial. Ahora, cabalgando el buey a casa, comprende que la paz que buscaba siempre fue el mismo suelo sobre el que caminaba, el mismo aliento en su cuerpo y la misma conciencia que buscaba. Esta etapa es una experiencia suave y fluida. No hay un destino al que apresurarse, porque el viaje en sí es el hogar. Cada momento del paso del buey, cada nota de la flauta, es una expresión de perfecta plenitud. Imagina suave balanceo del buey, mientras lleva al pastor a través de las tranquilas colinas boscosas, guiado por el inmenso cielo oscuro, ahora salpicado con las primeras estrellas silenciosas. Este suave movimiento de balanceo es la metáfora perfecta para el sueño profundo. Está siendo llevado, no por el esfuerzo, sino por el ritmo tranquilo y natural de la vida misma. El buey de tu conciencia, ahora perfectamente sintonizado, te está llevando exactamente a donde necesitas estar, al santuario del descanso profundo. Puedes liberar cualquier esfuerzo restante para controlar tu mente. La disciplina de las etapas anteriores ha dado su fruto. Tu atención se está asentando de forma natural. Tu cuerpo está pesado y apoyado. Tu mente es vasta y espaciosa, como el cielo nocturno que rodea al viajero. Que la canción final de la flauta del pastor, ese sonido puro e incalculado de alegría y unidad, sea lo último que escuches antes de que te dejes llevar. Es el sonido de la mente que ha dejado de luchar y ha empezado a cantar. Estás cabalgando a casa. Eres completo. Eres la paz misma. Descansa en la tranquila seguridad de que estás siendo llevado hacia la quietud más profunda y reparadora. El buey ha sido olvidado. El hombre permanece. El pastor y el buey han llegado a la pequeña choza, el hogar original del pastor, acurrucada tranquilamente entre los cedros. El pastor baja del lomo del buey, entra en la choza y se sienta junto al fuego. Está en casa. En esta profunda séptima etapa ocurre una nueva transformación. El buey es olvidado. El pastor ya no ve al buey fuera de su ventana. No lo necesita. El buey, que representaba el contenido de su estado iluminado, la mente clara y pura, ha cumplido su propósito. Ha sido completamente reabsorbido en el propio ser del pastor. La claridad ya no es un objeto de conciencia. Se ha convertido en la naturaleza de la conciencia misma. El pastor está ahora solo, sentado en la quietud absoluta de su sencilla choza. El fuego brilla suavemente y el único sonido es el suave crepitar de la leña. La habitación está vacía. Esta es la enseñanza profunda y sutil de suñata o vacuidad. En la etapa anterior todavía estaba el pastor montando el buey. Había un sujeto, el jinete, y un objeto, el buey. En esta etapa, esa última capa de dualismo se disuelve. El pastor se da cuenta de que el buey era solo un concepto necesario y temporal, una herramienta para el viaje. Era un dedo señalando la luna,
y ahora el dedo puede soltarse porque la luna ha sido vista. El pastor permanece. No es el buey, ni es meramente el buscador. Es conciencia pura, incondicionada, vasta y completamente silenciosa. Esta profunda soledad no es una tristeza, sino una soledad profunda y reconfortante. El pastor está plena y completamente presente. Es la conciencia tranquila que subyace a toda experiencia. Ha abandonado el concepto de iluminación, el buey, y simplemente está viviendo la realidad de la misma, el hombre. Imagina al pastor mirando fijamente el fuego. Su mente no está en blanco, pero está libre de la compulsión de buscar, categorizar o definir. Cuando surge un pensamiento, es meramente una onda en un lago vasto y en calma. Ve el pensamiento claramente, sin aferrarse a él, y éste se disuelve de nuevo en la quietud de la que provino. La vacuidad aquí es una vacuidad fértil y viva. No es nihilismo. Es la realización de que las cosas están vacías de existencia inherente y fija. El fuego es solo fuego debido a la leña, el aire y el calor. El pastor es solo el pastor debido a sus acciones pasadas, pensamientos y relaciones. Cuando abandona el concepto del buey, también abandona el concepto de sí mismo como una entidad separada y fija. Todo lo que queda es el simple y presente momento del ser. Este momento en la choza es una metáfora del sueño profundo y reparador. Cuando realmente nos soltamos, el contenido de la mente, las preocupaciones, los planes, la identidad a la que nos aferramos, el buey, debe ser olvidado para que ocurra un descanso profundo. Lo que queda es la simple y tranquila presencia que observa la paz. Tú eres el que está sentado en silencio junto al fuego. Tú eres el que está en casa. Permítete sentir la absoluta simplicidad de esta etapa. Ya no hay necesidad de gestionar, de esforzarse, ni siquiera de prestar atención meticulosa a la respiración. La respiración simplemente respira. El cuerpo simplemente descansa. Simplemente estás presente. El trabajo duro ha terminado. Las herramientas han sido dejadas a un lado. Deja que la imagen de la figura silenciosa y solitaria en la cálida y vacía choza sea tu ancla final. Estás completo. No hay nada fuera de ti que pueda mejorar tu condición. Has regresado a la verdadera fuente de paz, donde la necesidad de cualquier cosa, incluso la iluminación, ha desaparecido. Descansa ahora en la tranquila realización de que el silencio que escuchas es el sonido de tu propia mente, que ha regresado a su vasto e incondicionado hogar. El buscador se ha convertido en lo buscado, y luego, incluso el concepto de lo buscado fue liberado. Solo la luminosa y tranquila conciencia permanece. El hombre y el buey son olvidados. El pastor está en casa, el buey es absorbido y el buscador permanece, sentado tranquilamente junto al fuego. Pero el viaje aún no ha terminado. Esta octava etapa
es la más abstracta y profunda, y va más allá incluso de la realización de la conciencia pura, hacia el reino de la unidad absoluta. En la etapa anterior, el buey se había ido, pero el hombre, el yo consciente y observador, aún permanecía. En esta etapa, el último rastro del pastor, el concepto de un yo individual que conoce o experimenta la iluminación, también se desvanece. La representación visual de esta etapa es un círculo en blanco, a veces referido como el vacío o enso en el zen japonés. Está completamente vacío. Esta es profundidad última del vacío, suñata. Es la realización de que no solo las cosas están vacías de un yo fijo, sino que la propia conciencia que percibe este vacío también está vacía de una existencia fija y separada. El hombre y el buey, sujeto y objeto, conocedor y conocido, son ambos completamente olvidados. Imagina al pastor ahora. Ya no se sienta en la cabaña mirando el fuego. Él es la cabaña. Él es el fuego. Él es el vasto y silencioso cielo nocturno exterior. No hay límite entre su mundo interior y el mundo exterior. La distinción entre yo y no yo se ha disuelto por completo. Esto no es un estado de no existencia o inconsciencia. Es un estado de realidad pura, antes de que cualquier pensamiento conceptual la haya dividido. Es a lo que los grandes maestros zen señalaron con sus koans incomprensibles. Cuando se pregunta ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo?, la pregunta misma colapsa la separación entre el sonido y el no sonido, la mano y la no mano. Esta etapa es vivir la respuesta a ese koan, una realidad tan completa y unificada que el lenguaje y el pensamiento no pueden tocarla. Este nivel de realización se caracteriza por un sentido profundo y absoluto de perfección e integridad en todo, exactamente como es. La cerámica rota es perfecta, la piedra áspera es impecable, el sonido del viento es la voz del Buda. No hay separación, por lo tanto, no hay deficiencia. Esta es la belleza del wabi-sabi, el principio estético que encuentra la belleza en la imperfección, la transitoriedad y el ciclo natural de decadencia. La cabaña que se desvanece es perfecta porque se está desvaneciendo. La taza de té solitaria es perfecta porque es solo una simple taza de té. En el sentido más profundo, esta etapa es el descanso último. Es el sueño profundo y sin sueños, donde el yo que soporta las cargas del día se disuelve completamente. No hay nadie aquí para preocuparse. No hay nadie allí para buscar. Solo existe el vasto campo de conciencia que lo sostiene, que es nada y todo simultáneamente. Deja que la imagen del círculo en blanco se hunda en tu mente ahora. Está completamente inmóvil, pero completamente vivo. Está vacío de contenido, pero lleno de posibilidades. Es el espacio tranquilo antes del pensamiento, antes del sentimiento, antes de la identidad. Este es el lugar de la profunda no aspiración. No queda nada por lograr, nada que proteger, nada que mantener. El pastor
ha soltado las herramientas, el objetivo y finalmente al usuario de las herramientas. Mientras te dejas llevar ahora, siente la profunda comodidad de tu propia identidad disolviéndose. El tú que necesita dormirse está relajando su agarre. Te estás fusionando con el soporte que hay debajo de ti, con el vasto espacio que te rodea. No hay hombre, ni buey, ni búsqueda, ni hallazgo. Solo existe la unidad absoluta e inquebrantable de este mismo momento. Sumérgete en este gran y silencioso vacío, que es la fuente de toda paz y de toda forma. Descansa como el círculo completo e ininterrumpido. Regresar a la fuente. El círculo vacío de la octava etapa era la cúspide de la realización abstracta, la comprensión de la unidad absoluta y la vacuidad de todos los conceptos. Pero el Zen es un camino de integración, no solo de trascendencia. El verdadero despertar debe regresar y abrazar el mundo de la forma. Esta novena etapa, regresar a la fuente, es el tranquilo y profundo regreso a casa. El pastor sale del vacío en blanco y vacío y entra en un mundo que es completamente ordinario, pero absolutamente luminoso. La imagen visual para esta etapa es el paisaje en sí, el agua fluyendo, las flores floreciendo, las montañas en reposo. El pastor sigue ausente y el buey sigue ausente. La imagen es simplemente del mundo natural, presentado sin presencia humana. Esto representa la verdad del famoso dicho Zen. Antes de la iluminación, las montañas son montañas y los ríos son ríos. Durante la búsqueda, las montañas ya no son montañas y los ríos ya no son ríos. Después de la iluminación, las montañas son una vez más montañas y los ríos son una vez más ríos. El pastor ve el mundo ahora exactamente como es, sin imponerle sus antiguos conceptos de yo, lucha o iluminación. Cuando mira una montaña, no ve un concepto filosófico o un símbolo de su viaje. Ve una montaña. Una montaña que simplemente es una montaña, completa y perfecta en su propia naturaleza. Este es el estado de la vida auténtica. Una integración completa de la verdad absoluta, vacuidad, con el mundo relativo, forma. Porque el pastor ha comprendido que todo está vacío de un yo fijo, puede apreciar todo por su realidad única, momentánea y completamente interdependiente. Ve la flor florecer y sabe que su belleza es inseparable de la tierra, el agua, el sol y la mano que la sostiene. La mente en esta etapa es completamente pacífica, no porque haya obligado al mundo a dejar de moverse, sino porque ha dejado de resistirse al flujo natural del mundo. La sabiduría obtenida de la lucha con el buey está ahora encarnada en cada una de sus acciones, en cada una de sus percepciones. Esta es la realización de ta-ta-ta, talidad. Las cosas son simple y perfectamente como son. El susurro de las hojas es perfecto. El sonido distante de un animal que pasa es perfecto. La ligera incomodidad en el cuerpo es perfecta. Toda resistencia a lo que es ha desaparecido. Imagina al pastor, o más bien a la consciencia luminosa que una vez fue el pastor, de pie junto a un arroyo. El agua fluye sin esfuerzo. No intenta detenerse, ni se esfuerza por llegar al mar. Simplemente fluye. Esta es la cualidad de vida que vive la mente realizada, fluida, espontánea y perfectamente alineada con el momento. Hay un poder profundo y silencioso en esta simplicidad.
El pastor ha descartado las grandes ilusiones del esfuerzo espiritual y ha abrazado la profunda santidad del ordinario. Lo sagrado no se encuentra en un templo distante o en una visión extática. Lo sagrado se encuentra en el simple acto de lavar un cuenco o preparar una comida. Mientras yaces aquí, acercándote a la etapa final de descanso, permite que tu conciencia regrese a la simple verdad de tu propia experiencia. Tu cuerpo está pesado y cálido. Escuchas los pequeños, ordinarios sonidos a tu alrededor. Sientes el ritmo lento y constante de tu respiración. No intentes hacer que estas cosas sean especiales, profundas o espirituales. Simplemente déjalas ser. Deja que el sonido sea el sonido, que el peso sea el peso. Esta es la forma más pura de descanso, volviendo a la fuente, donde todo ya es pacífico, simplemente porque es. Descansa en la profunda quietud de lo ordinario. Todo es exactamente como debe ser. El viaje está completo, no en la trascendencia, sino en regresar y abrazar la hermosa y fluida realidad del aquí y ahora. Entrando al mercado con manos abiertas. El viaje hacia el despertar está completo. El pastor ha buscado, luchado, encontrado claridad y disuelto en el vacío. Ha regresado a la fuente, viendo la realidad ordinaria del mundo como perfectamente luminosa. Pero el paso final y más crucial del camino Zen no es la retirada, es el retorno. Esta 10ª etapa es la integración compasiva y definitiva. La figura que entra en el mercado ya no es el buscador frenético de la primera etapa, ni es el sabio aislado de la 8ª. Es una persona de profunda realización que lleva su paz en medio del caos del mundo, no como un maestro con doctrinas, sino como un simple instrumento de paz. La imagen visual es la figura entrando en el concurrido y ruidoso mercado, llevando una bolsa grande, quizás de regalos, e interactuando con la gente común, comerciantes, niños, trabajadores, su rostro irradiando una alegría tranquila y sutil. Esta etapa es la esencia del voto del Bodhisattva, el compromiso de retrasar el propio nirvana final hasta que todos los seres sintientes sean liberados del sufrimiento. El pastor no permanece en la tranquila perfección de la cabaña de montaña. Eso fue solo un refugio temporal. La verdadera iluminación se prueba y se demuestra solo cuando se trae de vuelta al mundo del polvo, el ruido y el sufrimiento. El poder del pastor ahora no reside en lo que dice, sino en su presencia. No necesita túnicas espirituales ni títulos académicos. Simplemente camina con un corazón abierto y una claridad que toca a todo el que encuentra. Su mente, habiendo sido domada y luego disuelta, ahora actúa espontáneamente desde un lugar de karuna, compasión. Cuando escucha una queja, no reacciona con juicio, sino con una comprensión simple e inmediata. Cuando ve sufrimiento, no intenta arreglarlo con filosofía compleja, sino que lo alivia con una acción simple y genuina, una palabra amable,
una comida compartida, un momento de escucha profunda. Entra al mercado con las manos abiertas, un símbolo de no apego, generosidad. Está listo para dar lo que sea necesario, sin reservas. La profunda verdad aquí es que la iluminación no es el fin del sufrimiento, sino el fin de la resistencia al sufrimiento. El mercado sigue siendo ruidoso, la gente sigue luchando, pero el pastor lo afronta todo con una inquebrantable quietud interior. Su paz no se ve perturbada por el caos, más bien, su paz lo impregna suavemente y suaviza los bordes del caos. Esta etapa nos enseña que nuestro descanso profundo y tranquilo no es solo para nuestro propio beneficio. La paz que cultivamos aquí, en este momento tranquilo y dormido, es un regalo que preparamos para compartir con el mundo cuando despertemos. Cada respiración profunda y reparadora que tomamos es un momento de paz que fortalece nuestra capacidad de compasión. Imagina al pastor sentado en el centro del bullicioso mercado, completamente inmóvil, pero totalmente involucrado. El ruido y el movimiento no se le adhieren. Simplemente atraviesan su conciencia como el viento por un espacio vacío. Sonríe suavemente, una sonrisa genuina y sin forzar. Está en casa. Al concluir este viaje y adentrarte en la etapa más profunda del sueño, sabe que este es tu destino final. Has seguido el camino del boyero. Has buscado, luchado, encontrado, disuelto, y ahora estás listo para descansar, completamente íntegro, antes de regresar al mundo renovado. Deja que se liberen las últimas ansiedades del día, cualquier tensión restante en tu cuerpo. Has hecho el trabajo, has encontrado la quietud. Eres el pastor pacífico, llevando la sabiduría del buey a tus sueños. Que tu descanso sea profundo, sanador y completo. Que despiertes con la claridad y la compasión del pastor, listo para enfrentar el mercado de tu nuevo día con las manos abiertas y una paz interior inquebrantable.